Atacan a balazos al dirigente del Partido Verde en Morelos, Faustino Javier Estrada. Quinto día de actividades de las llamadas corcholatas. Familiares de personas desaparecidas en Nayarit quieren la verdad, pero el exgobernador Roberto Sandoval ganó un amparo. Esta noche la comisionada nacional de búsqueda Carla Quintana con el ICE en Milenio. Junio es el mes del orgullo LGBTIQ+, y mañana se realizará en la Ciudad de México la tradicional marcha. Javier Estrada, dirigente del Partido Verde en Morelos, sufrió un atentado. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. El exdiputado federal Faustino Javier Estrada González sufrió un ataque armado la mañana de este viernes en Cuernavaca, Morelos. Viajaba en su camioneta sobre avenida Paseo del Conquistador cuando fue agredido. Recibió 3 impactos de bala, uno en la cabeza, otro en el tórax y uno más en la mano. Se encuentra hospitalizado y su estado es delicado. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, afirmó que se trató de un ataque directo. Ya lo que tenemos confirmado es que se trata de un ataque directo, no es un asalto, no es un robo con violencia, no iban por los vehículos ni por las pertenencias de la víctima. Entonces, pues ahorita en tiempo real se está recabando el material de video, de cámaras de seguridad particulares. Todavía no me informan si en las inmediaciones del lugar del hecho hay cámaras de seguridad pública del C5. El integrante del Partido Verde y aspirante a la candidatura presidencial, Manuel Velasco, escribió: condeno el artero y cobarde atentado en contra de mi amigo y hermano Javier Estrada González, dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Morelos. Nuestras oraciones con él y su familia, así como el llamado enérgico a las autoridades correspondientes para dar con los responsables y castigarlos. Y vamos hasta Cuernavaca, Morelos, en donde se encuentra nuestro corresponsal David Monroy. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué se sabe de este ataque? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elisa? Mucho gusto saludarte. Bueno, lo que se sabe de este ataque y en función de lo que ha dicho el fiscal general del estado de Morelos es que este asunto se trató de un ataque directo contra el diputado cuando venía en su vehículo particular sobre una de las principales avenidas de la ciudad de Cuernavaca. El sujeto a bordo de una motocicleta, bueno, pues disparó en contra del diputado, que al parecer, y esto lo tendrá que decir la autoridad si es cierto o no es cierto, pero según versiones de los testigos, de algunos de los testigos que se encontraban en la zona, bueno, pues el diputado habría repelido el ataque. Esto es algo que tendrá que la autoridad decirnos si es cierto o no, pero los testigos nos indican que el diputado habría repelido el ataque, y es que este asunto se llevó a cabo, este suceso aconteció exactamente frente al sistema de administración tributaria, las oficinas estatales de la Secretaría de Hacienda, donde siempre hay enorme cantidad de gente y muchos fueron testigos de los acontecimientos. Quiero comentarte que hasta el momento se desconoce, las últimas actualizaciones del estado de salud de Javier Estrada. Javier Estrada recibió 3 disparos de arma de fuego, quizá el más grave es el que recibió a la altura del pómulo, y que finalmente lo tiene en terapia intensiva desde la mañana en el Hospital General del estado de Morelos. Estoy en posibilidad de confirmarte que hasta hace 40 minutos familiares de este diputado, exdiputado local, exdiputado federal y presidente del Partido Verde Ecologista desde hace muchos años en el estado de Morelos, hacía ya los trámites para que Javier Estrada pudiera ser trasladado a un hospital privado. En este momento las investigaciones solo arrojan, bueno, lo que hemos dado a conocer oportunamente desde la mañana a través de la pantalla de Milenio, de nuestros espacios, a través de la red, y bueno, no sabemos hasta el momento si la autoridad habrá de dar alguna definición. Lo que sí te puedo comentar es que, bueno, pues en gran cantidad de actores políticos en el estado de Morelos
se ha sumado al rechazo de la violencia en el estado de Morelos. El que por la mañana se manifestó fue el gobernador Cuauhtémoc Blanco, y desde luego diversos personajes del ámbito político estatal que han sido pues amigos, conocidos o colaboradores y también compañeros en legislaturas de Javier Estrada. Hasta el momento la situación es que Javier Estrada González sigue grave, se encuentra en estado delicado y estaría siendo trasladado a la Ciudad de México para continuar con su recuperación. Hasta el momento es lo único que se sabe, sin embargo, tengo que decirlo, el pronóstico es reservado. Gracias por la información, David. Seguiremos pendientes. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Elisa. Y vamos hasta Yucatán, en donde familiares de María Susana Monforte y Magdalena Durán continúan exigiendo justicia. La historia es de Claudia Arriaga. María Susana Monforte Colli, de 55 años, y su hija Magdalena Durán, de 32, desaparecieron hace una década en Tecash, Yucatán. No las encontraron sino hasta 4 años después, en 2017, muertas. Sus restos estaban en la única fosa clandestina que se ha encontrado en la entidad. Sus familiares se enteraron gracias a que el homicida, detenido por las autoridades, confesó los crímenes. Sin embargo, apenas el lunes pasado recibieron los cuerpos para poder darle sepultura, 6 años después. Y para lograrlo tuvieron que interponer un amparo. Pues la verdad, los sentimientos se regresan a mirar a la familia triste y todo eso, pero la verdad estamos muy contentos. Los familiares las identificaron visualmente y además dieron muestras para obtener ADN, pero la fiscalía perdió el expediente y se negó a entregar los cuerpos. Además, aunque había denuncia por su desaparición, jamás publicaron una ficha de búsqueda. Nos dolió demasiado que nos ignoraran, que no nos tomaran en cuenta y que un caso tan grave lo dejaran a un lado y que no le tomaran la importancia que debía, que nos ignoraran. Ya casi les suplicábamos que nos hagan caso y no, simplemente no existe nada, no hay nada. Peor aún, aunque había un asesino confeso, este fue juzgado por otro delito y luego, tras cumplir sentencia, liberado. La verdad, son dependencias que la verdad no están para ayudar a las personas, están por el dinero. Y qué triste, porque son personas que ponen el gobierno para que resuelvan nuestros casos y lejos de resolver nos cierran las puertas y se pierden las pruebas. No puedo creer cómo es posible que se pierda una carpeta de investigación de un caso tan como el de nosotros. María y Magdalena descansan en paz, pero su familia no lo hará, hasta encontrar justicia. Desde Yucatán, con imágenes de Jorge Pérez, para Milenio Noticias, Claudia Arriaga. Una menor de 14 años y su madre de 32 son 2 de los 3 cuerpos que fueron embolsados y abandonados la tarde de ayer a un costado de la autopista Orizaba-Puebla. La menor fue identificada como Kendra y su madre Yosani. Ambas fueron reportadas como desaparecidas el pasado miércoles 20 de junio en Nogales, Veracruz, luego de que perdieron comunicación con sus familiares. Aún se desconocen las causas de su muerte. Policías y fiscales en Veracruz acumulan acusaciones por fabricación de delitos y tortura. Noé Zabaleta, colaborador de Milenio. Muy buenas noches. Noé, gracias por estar con nosotros. ¿Qué está pasando allá en Veracruz? Bueno, pasan muchas cosas. ¿Qué más está pasando en Veracruz? Hola Elisa, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio de Milenio Televisión. Así es, hay demasiadas quejas de abusos policíacos. Este rollo de abuso de autoridad, de vejaciones a la autoridad y bueno, juezas, propias juezas del Poder Judicial del Estado, como es el caso de Angélica Sánchez, ha sido detenida 2 veces, se le ha fincado prisión preventiva oficiosa de 1 año por delitos que no le han podido comprobar. Hay acusaciones sistemáticas de organizaciones civiles, de periodistas, de académicos, de políticos de oposición, que la Fiscalía hoy es un brazo ejecutor del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y que mientras la Fiscalía está entretenida en vendetas políticas, en meter a prisión a políticos y activistas de oposición que les molestan, como recientemente unos cafetaleros, por el otro lado la cifra de desapariciones en esta administración se les eleva
y parece importarles poco. Además, ustedes lo deben saber desde allá, Veracruz siempre ha sido foco rojo en el tema de homicidios, desde tiempos de Javier Duarte de Ochoa, posteriormente con Miguel Ángel Yunes, y que con Cuitláhuac García Jiménez, si bien es cierto, han disminuido los delitos, los homicidios dolosos y los homicidios en 10, 15%, por el otro lado se han disparado las desapariciones. ¿Cómo te lo puedo ejemplificar, Elisa? En 5 años que van de administración de Cuitláhuac García, hoy estamos hablando de más de 2.300 desapariciones en este estado que abarca gran parte del Golfo de México. Es una cifra escandalosa, es una cifra que alarmaría en estados como Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, que también son considerados altamente violentos, y mientras los desaparecidos continúan, pues hay una fiscalía entretenida en vendetas políticas, en vendetas personales, y un gobernador que para todo responde desde las redes sociales, acusando a los medios de comunicación de atizar el fuego político o de querer escandalizar a la población, como muchas veces se ha hecho también desde la mañanera, emulando pues. Noé, pues vamos a seguir muy puntual toda la información de Veracruz como la de toda la República, pero qué situación tan complicada. Muchísimas gracias. Gracias, Noé. Buenas noches. Elisa, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Y el alcalde de Matehuala, Iván Estrada, acudió este viernes a la Fiscalía de San Luis Potosí. Fue citado a declarar por señalamientos de vínculos con la delincuencia organizada. Es investigado por autoridades estatales y federales luego de que se filtraron audios en lo que, pues aparentemente parece ser él quien reconoce trabajar para un cártel que opera en la zona del Altiplano. ¿Tiene usted algo que ver con el crimen organizado? Claro que no. Vine a acudir a un requerimiento que se me hizo, yo siempre lo he dicho, cualquier requerimiento, soy muy respetuoso con la ley, vamos a estar aquí, no tenemos nada que esconder, cuantas veces se nos cite, cuantas veces vamos a estar aquí. Le pregunto, en Matehuala citan que existe un cártel dentro del propio ayuntamiento, que inclusive dice que usted es el líder. ¿Esto es cierto, señor alcalde? Mira, desgraciadamente ahorita me aconsejan que no dé declaraciones, que tenemos que estar apegados a derecho, pero en Matehuala te voy a decir una cosa, todos nos conocemos, saben el origen de este problema, saben quién está detrás de este problema, y esa es una cosa que se tiene que ver local en Matehuala. La Comisión Nacional de Búsqueda tendrá que eliminar la publicación del análisis de contexto que realizó sobre la desaparición de personas en Nayarit entre 2011 y 2017 y donde presuntamente participaron autoridades. A partir de un amparo que obtuvo a su favor el exgobernador Roberto Sandoval, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, fue notificada para, 1, dejar insubsistente en un plazo de 10 días hábiles este análisis y abstenerse de seguir difundiéndolo. 2, en caso de considerarlo conducente, emitir otro, pero sin afirmar o presumir sobre la culpabilidad o no del exgobernador. Carla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda, gracias por acompañarnos, querida Carla, siempre es un gusto. Buenas noches, Elisa, a ti y a tu auditorio. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué esta resolución en donde dicen a la Comisión Nacional de Búsqueda no puedes presentar la información de estas investigaciones que han realizado? Pues mira, yo creo que lo primero que tendríamos que recordar, Elisa, es que la ley en materia de desaparición no solo nos faculta, nos obliga a las comisiones de búsqueda a hacer análisis de contexto, ojo, con fines de búsqueda y localización de personas. Nosotros no preguntamos quién fue, sino dónde están, sí, dónde pueden estar. Esto se asemeja mucho a una comisión de verdad, como hay en otros países, en Colombia, en El Salvador, en Argentina, en Chile, en muchos lugares. ¿Por qué es fundamental emitir informes de análisis de contexto con fines de búsqueda? Para generar hipótesis de dónde podemos encontrar a las personas desaparecidas. Y para eso, por supuesto, que cruza con la pregunta de quién es responsable. Pues es el contexto, informe de análisis de contexto para la búsqueda, para encontrar a las personas desaparecidas. Y en ese contexto, pues obviamente tenemos que ver todo lo que sucede
en los lugares y sucedía también. En este caso es un lapso de tiempo particular. Es un lapso ¿verdad? de tiempo particular, con un exfiscal en un tiempo particular, con un exgobernador, porque ahora ya no puedo decir ni la palabra el exgobernador, ¿No en puedes particular, decir qué? porque digo, O sea, ¿el nombre? el nombre. Sí, pues la sentencia es muy clara en que no se pueda. A ti también, bueno, a ti también. Es que me suena a estos temas que están amparando en el sentido de que no pueden dar a conocer o seguir con investigaciones que no son judiciales, Es que no justo son es el punto. procesos penales. Es que justo es el punto, ese es el punto, Elisa, y creo que es lo que todavía no se comprende en la discusión a nivel nacional. No se trata solo de esta sentencia, creo que tenemos que abrir esta discusión porque se trata de análisis de contexto fuera de investigaciones. Exacto. Fuera de las investigaciones penales. Las investigaciones penales en prácticamente todos los países son individuales contra una persona. La carga de la prueba, digamos, el elemento probatorio la tiene la Fiscalía y además para probar, pues evidentemente la prueba, el estándar es mucho más alto. Sí. Pero pensemos en el informe de Guatemala Nunca Más, donde se habla de 600 masacres y se habla de la macrocriminalidad, cómo estaban vinculados los paramilitares en ese caso con el gobierno guatemalteco hasta los más altos Claro, mandos. que los paramilitares digan, oiga, no quiten esa información porque pues me va a afectar en mi honorabilidad. Imagínate que en este momento estuviéramos diciendo que lo que pasó en Chile, en la dictadura, o lo que pasó en Alemania, en Sudáfrica, dijéramos, alguien hizo algo que no puedo decir qué, y es un informe de verdad. Ahora, esto no quiere decir que las investigaciones penales continúen, por supuesto que tienen que continuar. Claro. En este país, aquí hemos hablado muchas veces, Elisa, del altísimo índice de impunidad en materia de desaparición forzada de personas, más del 99% de impunidad. Las familias en Nayarit, como en todo el país, lo que claman, por supuesto, es verdad, justicia y reparación. Este es un elemento, el informe de contexto con fines de búsqueda, no con fines de investigación. Así es. Que a eso están obligadas las fiscalías. Con fines de búsqueda, es obligación de las comisiones, está enfocado en el derecho a la verdad y la pregunta que se tiene que abrir en este país ya, dentro de mecanismos de búsqueda, dentro de comisiones de verdad, es cómo se engloba y cómo entendemos este derecho a la verdad frente a las investigaciones que tienen que ir avanzando. Es un derecho no solo de las familias, de las madres de los desaparecidos, es un derecho de la sociedad mexicana saber qué ha pasado, dónde, cuándo, y por supuesto que lo que queremos es abrir estas hipótesis para encontrarlos. Hay señalamientos y eso no son hipótesis, las hay que escuchar a las víctimas, hay que escuchar a los testigos, hay que armar todos estos contextos. Y nada más quiero puntualizar, Carla, porque en este lapso de investigación en Nayarit, por supuesto, en las investigaciones judiciales, penales, pues no sabemos, hay acusaciones en contra del exgobernador, pero no sabemos si es culpable o inocente. No, en el proceso judicial penal aún no se concluye. En el caso del fiscal que estaba en esa época, que se menciona en estos informes de análisis de contexto que ahí ha sí hecho podemos decir, es el exfiscal Beite. Y podemos decir que es un criminal. Y lo podemos decir porque está sentenciado, no en México, porque aquí nunca lo investigaron. ¿En dónde creen? En Estados Unidos. Lo agarraron allá y está sentenciado por vínculos con el narcotráfico. Era parte de la estructura del narcotráfico. ¿Cómo podemos entender este informe de decir, no, por favor, no me mencionen cuando el fiscal de Nayarit en esa época es un criminal sentenciado en Estados Unidos por sus vínculos con los Beltrán Leiva y compañía, ¿no? Pero ninguno de los dos, como sucede casi en todo el país, Elisa, ha sido investigado en la mayoría de los casos. ¿En México? Ni menos juzgado, ojo, por violaciones a derechos humanos. Me estás hablando de extorsión, vínculo con la delincuencia organizada, etcétera. Normalmente son esos... sobornos, les dieron dinero. Pero, digamos, ¿quién de altos rangos, desde la delincuencia organizada o desde autoridades, en este caso estatales, ha sido investigado? Muy pocos, y condenados mucho menos, como autores intelectuales, Elisa, porque en este país, si se avanzan algunas investigaciones, normalmente son contra los autores materiales, ¿no? En Nayarit, desde estas épocas, después de la época del exfiscal y el exgobernador,
Las familias se organizaron como se han organizado en todo el país. Ayer, incluso el 22 de junio, es el día que ellas hacen una marcha anual que se fundamenta en estos hechos, en estas desapariciones de las que hablamos en el análisis de contexto. Y hemos encontrado junto con ellas fosas, la más grande, 21 personas a 5 minutos del aeropuerto de Tepic, en un lugar que es conocido como el Panteón de Beitia, ¿no? Así lo conocen en Nayarit, y es en un cañaveral, en un lugar donde el Panteón de Beitia. Una fosa con más de 3 metros de profundidad, que tuvo que haberse realizado a plena luz del día, con plena impunidad de las autoridades, en contubernio con la delincuencia organizada. Decían el diablo, ¿no? A Edgar Beitia, ahora en el juicio de Genaro García Luna, escucharlo es impresionante, ¿no? Sí, el diablo le decían, y esta era la fosa de Beitia, porque hay que comentar también, y lo recalcamos, porque a veces cuando hablamos de desaparición es una cosa, de desaparición forzada es otra, y se ha reconocido también la crisis de desaparición forzada. Cuando decimos desaparición forzada es que están implicadas las autoridades. Entonces, y en México se ha reconocido esta crisis de desaparición forzada, es decir, las autoridades de ayer y las autoridades de hoy están involucradas. Y en el caso concreto de Nayarit y en este específico análisis de contexto, que además nos los pidieron sumado a una acción urgente de Naciones Unidas, Elisa, o sea, está implicado, tú hablas con las familias, ellas saben lo que pasó. Y este análisis de contexto, sí quiero ser muy clara, los análisis de contexto, a diferencia de lo que se dice en la decisión judicial, que como nosotros dijimos vamos a ser muy respetuosos de la decisión judicial, creo que esta es una discusión mucho más amplia, pero a diferencia de lo que se dice en la decisión judicial, no es una mera aseveración al aire, ¿no? Tiene una metodología específica aprobada a nivel internacional donde se cruzan, tenemos más de 200 notas a pie de página donde se cruza la información, no porque alguien haya dicho una vez una cosa, se afirma algo. Hemos hablado con decenas de familiares de las personas desaparecidas en esta fecha. Hemos consultado muchísimas fuentes abiertas, hemos consultado incluso investigaciones, ¿no?, propias de la propia Fiscalía de Nayarit. Es decir, es un análisis serio, riguroso, y que se tiene que seguir haciendo. Por eso la pregunta no solo es el caso de Nayarit, lo que nos tenemos que estar preguntando, ¿y qué pasa con el análisis de contexto de todos los otros casos que tenemos? ¿No? Esos los vamos a poder seguir viendo, los vamos a conocer. ¿Y este de Nayarit? Este de Nayarit, pues lo que nos instruye la decisión judicial, ya en última instancia. En primera instancia sí hay que decir que la jueza... Les dio la razón a la comisión, ¿verdad? Sí, la jueza de distrito nos da la razón. Él se va a revisión y es ahora donde nos dicen, dicen que se está vulnerando su presunción de inocencia. Ojo, la presunción de inocencia es un principio que se ha desarrollado dentro del sistema penal. La pregunta hay que sacarla de ahí. La pregunta que tenemos que tener y que es muy importante y se ha dado en Colombia y se ha dado en Perú es: saquemos del sistema penal y cómo se evalúa, cómo se pondera, cómo se balancea el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad frente a el derecho a la presunción de inocencia. Es lo mismo la presunción de inocencia fuera del derecho penal que dentro del derecho penal. La respuesta de la Comisión Nacional es no. La respuesta, la pregunta que nos tenemos que hacer y lo que tenemos que abrir esta discusión a nivel nacional es: ¿qué vamos a hacer para avanzar en el derecho a la verdad de la sociedad, de todo lo que ha sucedido en el país, como se ha hecho a través de informes como los que estamos haciendo nosotros? Hoy se están presentando, por ejemplo, a la Jurisdicción Especial para la Paz, este tipo de informes en Colombia, y los informes de las comisiones de verdad. Esa discusión no la hemos dado en México, la tenemos que dar. Así es. Para acercar por lo menos un paso más hacia la verdad. Y que eso eventualmente, un informe de esta naturaleza, eventualmente, ¿qué se puede hacer, Elisa? Como ha pasado en otros países, se les entrega hoy o en 10 años a instituciones judiciales que puedan evaluar este contexto para avanzar en otro mundo. Y que ya decidan ellos si son culpables o inocentes jurídicamente, que los sentencien de manera condenatoria o absolutoria desde el derecho penal. Por lo pronto tú dices, nosotros tenemos toda esta investigación profesional rigurosa en donde dicen, estos señores
están involucrados en esto y esto y esto por esto. A ver, una decisión Ustedes judicial... decidan jurídicamente qué procede. A ver, una decisión judicial siempre va a ser mucho más limitada por la naturaleza propia de las decisiones judiciales. Fujimori fue condenado por 1 o 2 hechos. Así es. El informe de la verdad del Perú habla de todo lo que pasó en la época de Fujimori. Y ese es el sentido. Este es el informe donde informamos todo esto. Ya lo que hagan jurídicamente y por lo que lo acusen y lo condenen o lo lo que se pueda probar penalmente. Ojo. Exacto. Carla, muchísimas gracias. Gracias a ti. Sigamos con la información y, por supuesto, abramos con el la discusión, debate, ¿no? abramos la discusión. Interesantísimo e importantísimo para poder avanzar en conocer qué nos ha pasado. Así es. Gracias. Así es. Muchas gracias. Una pausa y volvemos. Y las llamadas corcholatas continúan recorriendo el país. Se quiere que aquí, en Sonora, sea el futuro de la nación. El litio para los mexicanos y mexicanas, y que sirva para el desarrollo de Sonora y para el desarrollo nacional. Compartir los sueños que tenemos, porque nos dicen que no podemos dar propuestas, y yo les digo, el único sentido que tiene ese recorrido es compartir los sueños que tenemos, lo que queremos lograr, a lo que aspiramos, lo que son nuestros anhelos, y en primer lugar de las mujeres en el Estado. Insisto que hay que hacer un poder constituyente, una asamblea del pueblo, donde se haga una profunda reforma a la Constitución y se haga otro poder judicial. Pues eso de verdad es intolerable. En el colmo de los absurdos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le acaban de quitar la esperanza. No van a poder votar la mayoría de los migrantes mexicanos, sobre todo en los Estados Unidos, porque son unos hipócritas. Voy a llegar hasta el final y tengo esperanza de que vamos a dar buenos resultados. Estoy seguro. Apenas llevamos 5 días. Este es el 5º día. Junio es el mes del orgullo LGBTTIQ+, y mañana es la marcha en la Ciudad de México. César García, gracias, querido César, por acompañarnos. No, gracias a ti, porque por supuesto hay que visibilizar a estas, antes se decía minorías, pero por supuesto vemos año con año que no somos una minoría, sino somos ya miles de personas que con mucho orgullo salimos a la capital a marchar. Oye, César, y qué importante ir reeducándonos, aprendiendo, tantas cosas, porque a mí me sorprende. Hoy se presentó en la UNAM esta cartilla universitaria de buenas prácticas enfocadas a poblaciones LGBTIQ+, que está, la verdad, fantástica, y con cosas tan básicas como qué significan las propias palabras, ¿no? Comentabas, decías, o sea, es... ¿Qué significa, bueno, LGBTTIQ+, por ejemplo, ¿verdad? Y que muy poca gente lo conoce, pero además toda esta cultura discriminatoria que caracteriza a nuestro país y que tenemos que empezar por nombrar las cosas y conocerlas. Por supuesto, el respeto a las personas diversas y por supuesto, digo, la cartilla que presenta la UNAM, así como también los mensajes que realizan activistas, defensores de derechos humanos, que apoyan a la diversidad sexual, a las personas que salen a las calles a pedir medicamentos para personas que viven con VIH, a personas, mujeres trans, que en situación de vulnerabilidad. Son diversas las formas en las que la diversidad sale a las calles a exigir pues derechos. Yo creo que
este gobierno se ha manejado como una ciudad de derechos y todo, pero creo yo que sigue faltando más visibilidad para la comunidad LGBT. Por supuesto, el día de mañana se estará llevando a cabo justamente la edición número 45. ¿45? Exactamente, 45 años en la que hemos resistido, hemos salido con mucho orgullo a las calles. Por supuesto, tu servidor, desde la plataforma de Milenio, por supuesto, dar una excelente cobertura y además creo yo que también va a ser una marcha histórica, mi querida Elisa, porque hace unos días salió a relucir un bloque llamado Bloque Disidente, el cual está integrado por mismas personas de la comunidad LGBT, pero esos sectores que han sido olvidados por las autoridades, las personas que viven con VIH, las personas de la comunidad trans, ¿no? Universitarios, van a participar también universitarios que han sido violentados dentro de sectores educativos. Y por supuesto, ellos lo que pedían es que no se marchara desde los automotores, que evidentemente no participaran los automotores, porque la marcha se hizo para no lucrar con los talentos, con las personas que salen y por supuesto no enriquecer a las personas que se aprovechan de las personas que luego participan en esta marcha. Por supuesto va a ser algo muy controversial, porque pues vamos a ver este bloque que también tienen diversas actividades que por supuesto también están en todo su derecho de expresarse, porque son sectores de la diversidad, pero aparte son de algunos problemas que no han sido visibilizados, ya sea por gobiernos o por la misma sociedad dentro de la comunidad. ¿A qué hora empieza? Vamos a empezar, bueno, la marcha inicia en punto de las 12 del día, arranca el banderazo, pero se van a empezar a concentrar desde las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia y culminará con actividades culturales y musicales en el Zócalo capitalino. Ahí estaremos, querido César, y en la cobertura completísima. Muchísimas gracias. Y que nos vean a través de nuestras plataformas aquí en Milenio y también en Multimedios Canal 6, que vamos a estar con la cobertura exhaustiva. Gracias, querido César. Gracias. Una pausa y volvemos. Hasta aquí la información. Muchas gracias por su atención. Los espero el próximo lunes en este espacio de noticias. Que pasen muy buen fin de semana. Por lo pronto, los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, buenas noches. Esta semana fue particularmente perdedora para las bolsas en todo el mundo. Y la razón fundamental fueron las declaraciones de Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, cuando sorprendió a los mercados diciéndole al Congreso de Estados Unidos que él esperaba un par de alzas adicionales a la tasa de interés. Eso podría significar que lo que hoy está en 5.25, la tasa de referencia, se fuera hasta niveles de 5.75. Como ya hemos comentado, es una medicina muy amarga que no le cae bien a los índices bursátiles. Y básicamente esa es la razón por la cual hemos visto en la semana que hoy termina, bueno, pues mercados hacia la baja prácticamente en todo el mundo. Por ejemplo, sobresale la bolsa de Japón, que iba muy bien, pierde cerca de 3%, la bolsa europea también otro tanto, las bolsas norteamericanas pierden en forma un poco más moderada, la bolsa mexicana también 2,5%, en fin, no fue una buena semana. Otra cosa que sucedió también es que el dólar ganó terreno frente al resto de las monedas. El peso se fue a niveles de 20.17, el euro se bajó de 1.09 a 1.08, en fin, cuando un gobierno, un banco central incrementa la tasa de interés de su moneda, en su moneda, pues eso le da más valor a la misma y por esa razón el dólar, después de las declaraciones
de Jerome Powell, bueno, pues simplemente se apreció con respecto a las demás. También hubo sorpresas de otros bancos centrales. La más aparatosa, por decirlo de alguna manera, fue el Banco Central de Turquía, que subió la tasa de interés del 8,5% al 15%. Esto ya no es un ajuste ligero, es toda una reestructura de una política monetaria que quién sabe a dónde vaya a ir. Pero, por ejemplo, sí fue muy significativo en Gran Bretaña que el Banco de Inglaterra subiera un medio punto completo la tasa de interés cuando lo que se esperaban eran 0,25. En fin, fue una semana difícil. Yo creo que lo que viene hacia adelante va a ser de espera. Hay que ver cuál es la inflación en Estados Unidos del mes de junio, lo cual lo vamos a saber hasta por ahí del 12 de junio, y también habrá que ver el 7 de julio la creación de empleos. Yo creo que esto es lo más relevante para la Fed. Cómo está la inflación, cómo está el empleo, y a partir de ahí empezar a tomar sus decisiones. Se aplaudió mucho la decisión de Banxico de mantener la tasa de interés en el 11,25. Es mi comentario, que tengan un magnífico fin de semana. Muy buenas noches.